Muy buenas, querido profesor. Soy Kevin Jesús Martínez Ángeles, del grupo 1MCR-G1, y le vengo a presentar lo de impulso y cantidad de movimiento. Bueno, para empezar tenemos la que es la cantidad de movimiento. Este se define como el producto de la masa por su velocidad. Así de fácil. ¿El impulso qué es? Se define como el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo en el que actúa la fuerza. Ese sería nuestro impulso. De ahí derivan varias cosas, que sería un impulso causa un cambio de cantidad de movimiento. Entonces, el impulso es igual a cambio de cantidad de movimiento, que nuestra fórmula se representa ahí, que sería la fuerza por la cantidad de movimiento es igual a la masa por el cambio que hay en dx final menos el cambio de x inicial. Ese sería otro. Nos dice un dato interesante, que la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Si la fuerza neta que actúa sobre el sistema de objetos es cero, entonces la suma vectorial de las cantidades de movimiento de los objetos permanece constante. Eso sería lo que nos dicen. Bueno, hay colisiones y explosiones. Esto nos dice que la suma de cantidad antes del... O sea, la suma de cantidad de movimiento total antes de la colisión va a ser igual a la cantidad de movimiento total después de la colisión o después de la explosión. Eso nos quiere decir, y ahí está la pequeña fórmula. Hay colisiones perfectamente elásticas, que nos dicen que es aquella en la cual la suma de la S de la traslación de los objetos no cambia durante la colisión, en el caso de dos cuerpos. Ahí está su pequeña fórmula. Y después vienen los coeficientes de restitución. Dice que para cualquier colisión entre dos cuerpos en la que los cuerpos se mueven solo a lo largo de una línea recta, por ejemplo el eje X, el coeficiente de restitución E está definido en un simple número dado por, y nos da la pequeña fórmula para encontrar ese número dado. El otro es el centro de masa, que nos dice que nos da esa pequeña fórmula que nos dice que la sumatoria de lo donde está X por la masa va entre la sumatoria de las masas va a ser el centro de masa, valga la redundancia. Nos dice que si el objeto se considera formado por pequeñas masas y así sucesivamente con coordenadas, etcétera. Entonces las coordenadas del centro de masa están dadas por lo anterior a que nos dice en este caso. En este caso tenemos esos pequeños problemas, que es el 8.1, el 8.3, el 8.5 y en la otra diapositiva está el 8.9. El 8.1 nos dice, una bala de 8 gramos se dispara horizontalmente hacia el interior de un cubo de madera de 9 kilogramos, que está en reposo, y esta se clava en él. El cubo, que puede moverse libremente, adquiere una velocidad de 40 centímetros sobre segundo después del impacto. Encuentra la velocidad inicial de la bala. La velocidad inicial de la bala, ¿vale? Entonces, tenemos que ocupar lo que es la cantidad de movimiento del sistema antes del impacto igual a la cantidad de movimiento del sistema después del impacto. Entonces tenemos nuestros datos. Es mb igual a 8 gramos, mc igual a 9 kilogramos, velocidad en x igual a 40 centímetros y velocidad en, en cx va a ser 0, ya que en el cubo, pues su velocidad inicial, llamarlo así, es 0. Y lo que tú quieres es la velocidad inicial de la bala. Y del cubo, pues, porque estaba en reposo. ¿Vale? Entonces, empezamos a hacer nuestra pequeña fórmula, que nos dice que tenemos que anotar todos los datos. Anotando todos los datos que están en la pantalla, anotando todos los datos del procedimiento, al final nos queda que Bx, o sea, la velocidad de la bala, es igual a 9.08 kilogramos por 0.4 metros sobre segundo entre 8. Bueno, entre 8, los 8 gramos, que nos da un total de 450.4 metros sobre segundo. Esa es nuestra velocidad de la bala inicial. En el libro nos marca que es un total de 0.45 kilogramos sobre segundo, porque los metros por segundo los convierten a kilogramos sobre segundo. Entonces, así quedaría el primer problema. El segundo problema nos dice, bueno, en este caso el 8.3, nos dice lo siguiente.
Un ladrillo de 2 kilogramos se mueve con una rapidez de 6 metros sobre segundo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que se necesita para detener el ladrillo en un tiempo de 7 por 10 a la menos 4 segundos? En este caso, el problema nos dice eso, que tenemos que encontrar la fuerza. Aquí ocupamos lo que es el impulso, va a ser igual al cambio de cantidad de movimiento. Entonces, tenemos lo que es el tiempo, que son 7 por 10 a la menos 4 segundos. Tenemos lo que es la masa y tenemos lo que es la velocidad inicial. Y tenemos la velocidad final, ya que dice que lo quiere detener. Entonces, la velocidad final sería cero. Entonces, tenemos que despejar esta pequeña fórmula y nos quedaría como, bueno, ahí se hace todo el procedimiento, que vamos descartando datos, poniendo ceros, que en este caso como hay un cero, pues ahí tenemos un cero, y nos queda como fuerza es igual a menos 2 kilogramos por 6 metros sobre segundo, sobre 7 por 10 a la menos 4 segundos, va a ser igual a menos 17.142.8571 4 newtons. Esa es la velocidad, llamarlo así, la total, el resultado final. Esa es la fuerza que ocupó para detener ese ladrillo. Que de hecho en el libro nos marca una fuerza de menos 1.7 por 10 a la 4, perdón, newtons. Entonces, lo redondean, en este caso. ¿Y por qué el signo negativo? Pues el signo negativo indica que la fuerza se opone al movimiento. Entonces, quedaría. El quinto nos dice que el núcleo de un átomo tiene una masa de 3.8 por 10 a la menos 25 kilogramos. Se encuentra en reposo. El núcleo es radiactivo y repentinamente emite una partícula de 6.6 por 10 a la menos 27 kilogramos de masa y 1.5 por 10 a la 7 metros sobre segundo de rapidez. Calcule la rapidez de retroceso del núcleo que queda detrás. Entonces, aquí se toma la cantidad de movimiento antes del impulso, va a ser igual a la cantidad de movimiento después del impulso. Entonces, la cantidad de movimiento antes va a ser cero, no hay nada que hacer. Pero la cantidad de movimiento va a ser después. Entonces, lo que queremos es nuestra velocidad NF, o sea, nuestra velocidad final. O sea, la que queda a retroceso del núcleo queda detrás. Hacemos esas pequeñas operaciones, en este caso las últimas, y en esas, en la primera, llamarlo así, en la primera parte de la hoja, hacemos todas las operaciones y queremos lo que es BNF, que haciendo todas las operaciones y haciendo todos los despejes nos queda como 6.6 por 10 a la menos 27 kilogramos por 1.5 por 10 a la 7 metros sobre segundo, entre 3.73 por 10 a la menos 25 kilogramos. Entonces, los kilogramos se van y nos quedan metros sobre segundo, y nos queda un total de 2.7 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Eso nos marca, y eso es lo que queda. De hecho, aquí hay una cosa. ¿Por qué hay un signo negativo? Pues el hecho de que sea negativo indica que el vector de la velocidad del núcleo apunta a la dirección negativa de la partícula. Entonces, por eso nos marca que es negativa. De hecho, podemos multiplicarlo por -1 para que el resultado nos dé negativo, pero así está bien, así lo podemos dejar y así nos marca el libro que es correcto. Por último tenemos lo que es el 8.9. Este está un poco fácil, es sobre el centro de masa, un poco sencillo, pero es muy importante saber eso, ya que tres masas se colocan sobre el eje X, 200 gramos en X igual a 0, 500 gramos en X igual a 30 centímetros y 400 gramos en X igual a 70 centímetros. Encuentre su centro de masa. Apuntamos lo siguiente: 200 gramos en X igual a 0, 500 gramos en X a 30 y 400 gramos en X a 70 centímetros. Entonces, hacemos lo que le decía. La sumatoria de X por la masa, bueno, en este caso, la posición de X por la masa sobre la sumatoria de las masas. Ahí como ve, si se alcanza a ver un poco, 0, que en este caso, por 0.2 kilogramos. ¿Por qué? Porque los gramos se convierten a kilogramos y los centímetros a metros. Entonces, 0 por 0.2 kilogramos más 0.3 metros por 0.5 kilogramos más 0.7 metros
por 0.4 kilogramos sobre 0.2 más 0.5 más 0.3 kilogramos. Nos da un total de 0.39 metros. Ese es nuestro centro de masa. Ese sería nuestro centro de masa. Y eso sería todo.